Debemos hablar con el embajador Ricardo Lagorio, es miembro del Servicio Exterior de la Nación, ex embajador en Rusia. Ricardo, ¿nos vas a explicar cuáles son las habilidades? Hablábamos la otra vez en privado y por eso te sumé, de las habilidades que vos estás viendo para el futuro, ¿no? Para el futuro inmediato, para el presente casi, hacia el futuro, para poder incorporar, ¿no? Incluir e incorporar capacitación. Gracias, Mariano. Buen día. Buen día. Yo voy a hablar de eso, pero fundamentalmente creo que es importante ver en qué contexto se va a dar este nuevo desafío de la nueva cultura del trabajo. Porque si bien la cultura del trabajo la tenemos que desarrollar nosotros, pero no la podemos hacer aislada del mundo en el que vivimos. Nosotros estamos insertos en un mundo y eso es algo que a veces en Argentina se pierde de vista. Miren, los antiguos griegos en su eterna sabiduría tenían dos formas de medir el tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es ese tiempo aburrido del calendario, todos los días, todas las horas, todos los meses, pero ahí está el kairos, que es ese momento específico en que ocurren eventos que cambian o influyen directamente en la historia. Y yo creo que el año pasado es un momento kairos, hay que prestarle mucha atención. Yo hablo que de alguna forma, yendo a un historiador, Eric Hobsbawm, que hablaba de los siglos en forma de kairos y no de cronos, tenemos el comienzo de un nuevo siglo XXI. Lo que ocurrió el año pasado es muy relevante. Es como que si la máquina de Dios, este colisionador de hadrones, hubiese acelerado no las partículas, sino los momentos y los fenómenos que están ocurriendo. El Zoom existía, pero irrumpió brutalmente el año pasado. Así que yo creo que el año pasado es un kairos, es un no siglo XXI, esta es una hipérbole, por supuesto, pero a mí me ayuda a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y estamos en un nuevo siglo XXI, ¿no? Por eso es que tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo en el escenario global, qué está ocurriendo y cuál es el significado profundo de los cambios, ya que nosotros los humanos no solemos resolver los problemas que tenemos, resolvemos los problemas que entendemos, que eso es algo muy importante. Y si no entendemos el problema en el que estamos, el desafío en el que estamos, en el nuevo momento en el que estamos, difícilmente lo podamos abordar y entender. Entonces yo diría que estamos en un mundo dual e híbrido. Estamos en un mundo que es al mismo tiempo territorial y deterritorial. Por lo tanto, lo argentino que plantea todo en soberanía, ¿qué soberanía hay en este siglo XXI? Estamos al mismo tiempo en un mundo temporal y atemporal. Estamos al mismo tiempo en un mundo presencial y un mundo virtual. Estamos al mismo tiempo, y eso a mí me afectó mucho, en un mundo dirigido hacia el Estado, pero fundamentalmente, y yo creo que eso es uno de las grandes innovaciones del año pasado, la irrupción de nosotros el pueblo, we the people, que son las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas no empieza diciendo nosotros los estados, nosotras naciones, dicen we the people, nosotros el pueblo. Tenemos que prestarle más atención a lo que está ocurriendo a ese nivel. No solamente prestar atención a un mundo internacional, sino a un mundo intersocietario. El gilet jaune no es un fenómeno de París. Hay un gilet jaunisme en todas partes del mundo, porque entre otras cosas, esta época signada por una constante disrupción científica, tecnológica y ecológica, de lo cual la pandemia forma parte, ha impactado seriamente, entre otras cosas, en la democracia representativa. La democracia representativa está fuertemente impactada porque la dimensión de representatividad está cuestionada. Por eso que en todas partes del mundo tenemos mutaciones en los partidos políticos, mutaciones en la política, mutaciones en las personas que elegimos. La gente se comunica directamente y el líder, democrático, institucional o no, también. Entonces prestemos mucha atención a esos fenómenos que están ocurriendo que son muy novedosos. Y acá entonces hay un desafío moral. Y por eso es muy importante que ustedes
hayan denominado esto movimiento para los valores de Argentina, porque todo esto no lo podemos abordar desde una dimensión meramente técnica. La ciencia, la tecnología, los algoritmos tienen una dimensión moral fundamental en la elección, por ejemplo, del algoritmo que uno utiliza para armar una app o lo que fuera. No soy un experto en estos temas. Entonces, me parece que tenemos que empezar ver al mundo con esta imagen, ver hacia dónde va, trascender el corto plazo, que ese es un problema que tiene la Argentina, hacer una elección estratégica a largo plazo, y parafraseando un poco al general Charles de Gaulle, que decía que él siempre pensaba en une certaine idée de la France, ¿cuál es la cierta idea de la República Argentina que tenemos? Porque si no tenemos una cierta idea de la República Argentina, si no generamos la concordia, a mí no me gusta hablar de grieta porque el problema argentino no es un problema ecológico, hay un problema de concordia, no dialogamos, no hay afinidad entre los corazones, que eso es concordia. Y me gusta hablar de concordia porque en 1910 Joaquín B. González escribe un extraordinario libro que se llama El juicio del siglo, y hablaba en 1910 de la ley de la discordia intestina. Fíjense que nuestros problemas no necesariamente son novedosos. Entonces, para poder transitar este mundo de profundos desafíos, de profundas mutaciones, con un sustrato, como dice en inglés, un underpinning moral, porque lo que está demostrando la pandemia, permítame un pequeño paréntesis. Yo cuando estaba embajador en Rusia siempre le decía a mis amigos rusos que habían construido búnkeres nucleares y nunca los habían usado. Y estamos todos hace más de un año en búnkeres sanitarios. Entonces, si no tomamos en cuenta que por primera vez hay un conflicto mundial. La Primera Guerra Mundial no fue Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue mundial. Estamos por primera vez en un conflicto absolutamente mundial, y yo diría democrático en qué comillas, pues lo sufrimos los 7.500 millones de habitantes. Ahora, para abordar eso, para transitar ese mundo de una cultura de trabajo, una nueva educación, necesitamos fundamentalmente buscar la concordia entre la Argentina. Si nosotros no generamos, y yo creo que ese es el gran desafío de la República Argentina, una concordia, poder dialogar, poder disentir, pero al final del día poder tener acuerdos fundamentales sobre valores, sobre el trabajo, la educación, el ocio que viene, la inserción internacional, construir y vivir plenamente ese artículo primero de la Constitución Nacional, que es un sistema representativo, republicano y federal. La Argentina, me temo que no va a transitar como debiera transitar este nuevo siglo XXI. Gracias. Ricardo, excelente lo que decís. Justamente lo que quiere el movimiento, y fundamentalmente este proyecto, es la concordia. Este es el fin de la grieta, hablar de los temas positivos, de una agenda positiva, de cómo crear el valor de la cultura del trabajo, cómo recuperar el valor de la cultura del trabajo, nos pone en un lugar de no grieta, de no profundización de la grieta, que es lo que hoy se ve, digamos, en la política, ¿no? Es decir, la política tiene una agenda de grieta. Nosotros creemos que tenemos que empezar desde la sociedad civil, de abajo hacia arriba, y además con todas las mentes brillantes que miren que tenemos, y vamos a tener más, vamos a tener un tercer, un cuarto encuentro para consultar a todos, porque hay que instalar la agenda positiva de los valores en la Argentina. Entonces, creo que es fundamental lo que decís. Valores, cultura de trabajo es concordia. No, una referencia a lo que decía Ricardo que me pareció brillante, es que obviamente esa grieta se genera porque la agenda hoy no está dada para acercarse a la gente. O sea, hay una agenda que está totalmente disociada de la dirigencia política, que no es la agenda real del día a día de todas las personas que están en el ámbito privado, que están queriendo salir adelante. Entonces, tenemos una agenda disociada donde ellos tienen su propia dinámica, están encerrados en su propia dinámica, y obviamente que eso nos traba, y tiene que haber un reclamo civil, social de las organizaciones intermedias para ir hacia ese lugar. Me gustaba también resaltar algo que dijo Ricardo Lagorio recién, en el sentido de que lo que hay que pensar ahora o plantear ahora tiene que ser con mirada a largo plazo. La experiencia que él relata, la mirada que existe a estos respectos en el resto del mundo,
con la cual tenemos que convivir nosotros, que estamos encerrados adentro de nuestras fronteras pequeñas, en nuestras fronteras mentales pequeñas, supone no mirar la coyuntura, sino mirar, por cierto, atender la coyuntura, pero supone mirar el largo plazo. Claro. Y para mirar el largo plazo tengo que superar la angustia del hoy para poder proyectar adelante. Lo que los argentinos hemos perdido de vista es el horizonte. Es una paradoja, un país con los horizontes espléndidos que tiene la pampa, digamos, el mundo de la cordillera, los océanos, todo es enorme en Argentina. Y sin embargo vivimos en una mezquindad, en un encierro cultural que nos estrecha el horizonte. Largo plazo. En el 2050 hay ya compromiso de Estados Unidos, de China, Unión Europea, de llegar a lo que se llama el Carbon Free Society. 2050 es pasado mañana. ¿Cuándo la Argentina se va a preparar eso? Que eso va a generar un mundo absolutamente distinto, en donde muchos de los elementos con los cuales hoy vivimos, como electricidad, lo cotidiano, desaparece. Entonces tenemos que rápidamente tener una cultura y un pensamiento estratégico de largo plazo, eso sí, basado en el pasado. La Argentina no puede más empezar cada 4 o 8 años. Tiene que haber continuidad, consensos, cambiar lo mejor, mantener lo positivo, pero cada 4 u 8 años no puedes embarcar un nuevo Cristóbal Colón en la Argentina. Gracias, Ricardo.